Bendigo a la iglesia del Señor con la paz del Señor. ¿Cuántos reciben esa preciosa paz? Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Una vez más el Señor me permite pararme delante de un pueblo. No mi pueblo, su pueblo, para llevar su voluntad. No es tarea fácil, porque la palabra dice que si yo le quito o le añado, se me va a tomar de cuenta. Así que creo que el Señor ha puesto una palabra en mi corazón. Ha estado rebotando en mi corazón ya durante días. Y era una frase fácil que el Señor me decía. Levanta el estándar. Levanta el estándar. Yo creo que eso es primeramente para mí, pero también para... aunque no soy ordenado, me veo ya desde ya como un ministro de la palabra del Señor. Y yo entiendo que la generación a la cual el Señor me ha llamado a servir es una generación que lamentablemente ha bajado el estándar, tanto moral como espiritual. Yo no sé si ustedes pueden decir amén a eso, o son solamente yo el que se ha percibido de que los tiempos de mi abuela no son como estos tiempos. Amén. Así que algo ha pasado. Y es que el pueblo de Dios ha bajado el estándar. Y Dios quiere que nuevamente el pueblo eleve ese estándar. ¿A dónde? A donde Él inicialmente lo puso. No es mi estándar. Yo también soy llamado a estrecharme a ese estándar. Pero entiendo que si leemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, casi siempre el pueblo se desenfrenaba. ¿Por qué? Porque los reyes comenzaban a apostatar. Los reyes comenzaban a introducir cosas que Dios no había prescrito. Y comenzaban, en los peores de los casos, a edificar altares a dioses falsos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el pueblo lo seguía. Eso me da a entender a mí de que nosotros como líderes y predicadores de la palabra de Dios, y yo sé que en un día Dios lo va a llamar a usted, si usted se porta bien y hace bien las cosas, a levantar ese estándar, nuevamente, llamar al pueblo a estrecharse hacia lo que Dios quiere que nosotros nos estrechemos. ¿Y cuál es ese estándar? Sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Quién puso ese estándar? ¿Lo puso el hombre más ungido de la tierra? ¿Lo puso el apóstol Pablo, Pedro? Lo puso Dios. Y siempre ha sido así. Otro estándar que es: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son estándares que el Señor nos ha colocado, que muchas veces no nos gusta, pero es lo que hay. Amén. Yo pido en esta hora que usted me acompañe en oración, porque algo de que el Señor me ha estado también ministrando es que yo no puedo hacer nada sin su Espíritu. Puedo hacer mucho que quizás se asemeje, aparezca, porque la carne es muy religiosa también. Pero si Dios no está detrás, van a ser obras que en aquel día se van a quemar. Porque el Espíritu Santo no estuvo involucrado. Amén. Así que yo pido en esta hora, Señor, y tu presencia de tu pueblo estoy, que tú seas ungiéndome para la predicación de tu palabra, Dios. Este pueblo es un pueblo, Padre amado, que ha salido de sus casas, no a escuchar al hermano Eddie, Señor, hablar. Quieren de ti, Señor. Quieren tu palabra, Señor amado. Quieren escuchar palabra de Dios. Quieren ministración de tu Santo Espíritu, Señor. Porque han entendido que solamente así, Señor amado, serán sus vidas transformadas, Dios. Entendemos que tu palabra, Señor amado, es lo que tú utilizas para llevar a madurez tu iglesia, tu pueblo, Dios. Tu cementera, lo que tú has plantado, Señor amado. Usa mi vida, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Glorioso. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Y la palabra que el Señor me dio tiene mucho que ver con esto, lo que el Señor me ha estado ministrando, de elevar el estándar, y es la necesidad de tomar una decisión firme, la necesidad de abrazar el Evangelio de todo corazón. Es una necesidad. ¿Cuántos creen que el Señor viene? ¿Cuántos creen que el Señor viene? Amén. Porque yo también me casé, yo sé que nuestros hermanos que ayer contrayeron matrimonio, desde el momento que entendieron, le dieron el permiso para casarse, yo creo que esa fue la conversación de todos los días, ¿verdad? Nos vamos a casar. Porque sí, claro, es un evento único, ¿verdad? Que no se va a repetir. Bendito Dios. Y así mismo nosotros, como somos una iglesia que esperamos la venida de nuestro Señor, la venida debe ser la palabra que debe estar constantemente en nuestra boca. La conversación que siempre debe estar en medio de nosotros. Yo entiendo que como iglesia nosotros debemos vivir, desplegar toda nuestra experiencia cristiana a la luz de la segunda venida del Señor. A la luz de la segunda venida del Señor. Entonces es necesario que, como en los tiempos de mi abuela, la predicación acerca de la segunda venida del Señor sea más recurrente en las iglesias. Amén. 2 o 3. Bendito sea su nombre. Bueno, tal vez una cosa, mi hermano, que yo quiero que usted sepa. Cuando el profeta Jeremías fue llamado a predicar, el Señor le dijo: tú vas a decir lo que yo te diga, y punto. No que yo soy niño, yo no sé hablar. No, tú vas a decir lo que yo te diga. Y pobre de ti que te quebrantes ante ellos, porque entonces yo te voy a quebrantar. Y le dio palabra. Pero antes de que iniciase su ministerio, ¿sabe qué le dijo el Señor? Pero yo quiero que tú sepas una cosa, Elías, que Jeremías, que nadie va a creer a tu predicación. Vas a sufrir, vas a padecer, pero ningún alma va a ser salva por tu predicación. Pero tú predica lo que te mando a predicar. Amén. Así que ese es con lo que yo me he ceñido el día de hoy. No son tanto los amenes de lo que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, sino el yo predicar fielmente lo que el Señor me ha mandado a hacer. Amén. Así que yo quiero que usted vaya a su Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas 14, 25 al 33. Estaremos tratando dos parábolas del Señor Jesús. ...25 al 33. Yo no sé qué tiene usted, si tiene subtítulos en su Biblia. ¿Qué dice? Si tiene un subtítulo ahí. Eso. Lo que cuesta seguir a Cristo, o lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. Usted elija el título que más le parezca. ¿Sabe usted que el Señor Jesús, cuando estaba aquí, su preocupación no era las multitudes? No era ceñir o acomodar el mensaje para obtener más adeptos que lo sigan. El Señor fue enviado con una misión, y es ir a la cruz y también hacer discípulos. Hacer discípulos. Y es justamente esa misma misión lo que antes de ascender transfirió a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿Sabía usted que nosotros podemos seguir a Jesús sin ser discípulos? De hecho, mucha gente, gran parte de la iglesia, me atrevo a decir, que siguen a Jesús, pero no son discípulos. Pero el Señor vino a ser discípulos. Amén. Y los discípulos son cierta clase de personas que viven cierto estilo de vida. Son
llamados a ser hombres y mujeres entre hombres y mujeres en una generación que no quiere a Dios. Vayamos al texto. Y dice así: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Creo que una palabra fuerte de parte del Señor. Pero como le dije, el Señor no vino a tener multitudes, el Señor vino a ser discípulos. Y en ocasiones, cuando había mucha gente siguiéndole y él sabía que lo seguían por los panes y por los peces, lo que él hacía es que se tornaba hacia ellos y decía algo fuerte, una palabra fuerte. Y entonces, ¿qué pasaba? Que muchos desde ese entonces dejaban de seguirlos. Y en ocasiones también le decía a sus discípulos: si ustedes quieren irse, también tienen la puerta, está abierta, pueden irse. Entendemos que el compromiso del Señor Jesús no fue con los hombres, sino que fue con el Padre. Y el mensaje que el Dios Padre le había encomendado. Amén. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Yo me considero un discípulo del Señor. Quizás no al nivel de Pablo o de Pedro, pero un pequeñito, pero discípulo. Amén. Pero me he dado cuenta que llevar esta vida de discípulo muchas veces me demanda mucho. Y me exige mucho. Y me lleva a hacer cosas que yo en otras ocasiones, de otra forma, nunca hubiese hecho. Me lleva a luchar contra mi propio miedo y mi propio temor. Predicar afuera, al aire libre, no es fácil. Pero tengo que luchar contra mi temor. Porque en aquel día yo no voy a poder decirle: Señor, fue que tuve miedo. Predicar aquí, pararme aquí delante de ustedes, no es fácil. Pero tengo que luchar contra mi temor. Y tengo que exigirme muchas veces cosas que, aunque no me gustan, tengo que hacerlas. ¿Por qué? Porque el estándar Dios lo puso. Y yo no puedo, yo sé que todos somos débiles y nuestra humanidad nos lleva a hacer muchas cosas, pecar. Pero a pesar de esa humanidad que Dios está consciente, Él puso un estándar. Amén. Y nos ha dado el Espíritu Santo, que no hay poder más grande sobre la faz de la tierra y sobre toda la creación que el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo lo que el Señor nos ha encomendado y pedido. Amén. Amén. Permiso, no sé por qué se me... Se me seca mucho la... Antes de entrar en lo que es las dos parábolas, primeramente, ¿ustedes saben lo que es una parábola? El Señor Jesús habló mucho en parábolas. Y cualquiera que tuviese un mensaje importante como el que Él tenía,
lo más idóneo, lo más obvio es que Él hablase claro. Pero vemos que en muchas ocasiones el Señor no hablaba claro. Hablaba en parábolas. Y a veces ni sus propios discípulos que dormían y comían con Él no le entendían. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una parábola y por qué el Señor hablaba tanto en parábolas? Si quería llevar a cabo un mensaje de salvación importantísimo. Había una vez, antes de entrar a lo que es esto de la parábola, ¿cuántos han escuchado acerca de este deporte extremo del alpinismo? ¿Saben los gente que cogen y suben esa montaña, el Monte Everest, ¿verdad? ¿Sabe usted que ese es el deporte o la actividad más que cobra más vidas anualmente? Cada vez las laderas del Monte Everest se ven cubiertas de cadáveres de los escaladores que han fallado. Un poquito de información. En el 1996 fue uno de los años más mortíferos, porque en una avalancha murieron de unas 16 personas que se habían tomado el compromiso de lograr esa grande hazaña. Ahora, esa actividad es una actividad que cuesta mucho dinero, a pesar del riesgo, y que tiene mucho riesgo, porque mucha gente muere. Solamente un intento cuesta de $30,000 a 4 veces subir una sola vez. $30,000. Y los que asumen este riesgo tienen que primeramente pasar por un periodo de entrenamiento que toma entre 8 a 12 meses a tiempo completo, ¿sí? Como mínimo. O sea, tienen que dejar sus trabajos y prepararse para eso, para la hazaña. Ahora, tomando en cuenta el costo de este pasatiempo es posible y su posible resultado desastroso, es sorprendente, hermanos, saber cuántas personas arriesgan la vida para lograr una hazaña que no les ofrece nada más que un sentimiento de satisfacción. El poder decir, yo logré escalar el Monte Everest. Eso es todo. Y en una ocasión, antes de entrar a la predicación, el Señor en cierta ocasión dijo algo similar a personas que mostraban un interés superficial en seguirle. Y así dejarle claro que el ser un discípulo o un seguidor era un estilo de vida que no debía emprenderse de forma descuidada. Si vamos al capítulo 23, el versículo 25, ¿sí? Lo que estamos leyendo. 14, 25. Vamos a responder primeramente qué es lo que es una parábola. Y una definición simple es que es un relato sencillo que ilustra o esconde una verdad espiritual. Es como un puente que une lo sobrenatural con lo natural. Y el Señor usaba mucho esta forma de enseñanza, las parábolas. ¿Y sabe por qué Él enseñaba? Muchos piensan que es porque Dios quería hacer algo que de otra forma es difícil de entender, fácil para entender. Pero si leemos que en una ocasión los discípulos le preguntaron, ¿por qué tú enseñas en parábolas? Si vamos primeramente a Mateo 13, de 10 al 15, vemos que el Señor le da una respuesta que es opuesta a lo que muchos piensan. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Y respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene, se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y los sanen. Entonces, podemos ver que las parábolas tienen un doble sentido, una doble connotación. Primeramente es revelar verdades a aquellos que tienen un corazón dispuesto, que quieren saber. Y la otra es esconder la verdad de aquellos que endurecen sus corazones. Una doble connotación. Dios es un Dios que no quiere que el hombre camine en tinieblas. Él es un Dios que siempre quiere dar luz al hombre, pero cuando este hombre, esta persona persiste en endurecer su corazón, en tomar las cosas de Dios con apatía, lo que Dios hace es que esconde la verdad. Y esa persona sigue caminando en tinieblas. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que cada uno de nosotros caminemos en luz. Amén. De hecho, la palabra dice que nosotros fuimos sido trasladados de un reino a otro. El reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Amén. Entonces no es irrazonable que estando nosotros siendo trasladados a un reino de luz, caminemos en tinieblas. Amén. Pero dice la palabra que, ¿por qué? Y eso responde muchas veces a por qué nosotros antes, cuando cogíamos una Biblia, la queríamos leer y no entendíamos nada. ¿Le pasaba a ustedes? Y es justamente porque nuestros corazones estaban endurecidos. No estaban receptibles a la verdad de Dios. Y entonces Dios, ¿qué hacía? Que la escondía. Hasta el momento que la persona se convierta, hasta que nos convirtamos de todo corazón. Y ahí comenzaba a revelar sus verdades a nosotros. Amén. Dígale, yo quiero que usted le diga que está a su lado. Es necesario que calculemos el costo. Dígale. Nosotros como hombres muchas veces, más nosotros los latinos, no somos como algo, si algo hemos de imitar, una virtud de los suecos, es que los suecos antes de clavar un clavo se sientan a planear. Y pasan más tiempo planeando, mucho tiempo planeando, pero cuando comienzan a emprender, lo hacen rápido. ¿Por qué? Porque dedicaron mucho tiempo a calcular. Nosotros, lamentablemente, nuestra cultura, somos de mucho corazón. Entramos a la cancha y dejamos el corazón. Todo de corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos mucho corazón y poca planificación y calcular, emprendemos cosas y no las terminamos. Es así en su país, no sé, en mi país. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, cuando empezaban una obra en la calle, eso podía tardar 2 o 3 años. Y la gente se preguntaba, ¿pero cuándo termina? Pero vemos que el sueco no es así. El sueco cuando emprende lo termina y va rápido. ¿Por qué? Porque es una persona que calcula mucho, planea mucho. Y eso es de Dios. Y eso es lo que nosotros, el Señor, aquí en esta palabra habla, de que nosotros debemos ser personas que antes de emprender algo, cualquier cosa, debemos sentarnos a calcular el costo. Porque si no lo hacemos y empezamos y no terminamos, podemos hacer un hazme reír de las personas. Pasar a ser objetos de burla. Amén. La palabra dice que aquel que pone la mano sobre el arado no puede ni siquiera mirar atrás. Ni siquiera mirar atrás. Pero aún así vemos que anualmente
2 de 8 personas dejan. ¿Qué 2 de 8? 2 de 8 personas terminan su carrera. El resto cesan, se quitan del ministerio. Y yo entiendo que no son muchos porque Dios no los haya llamado. Muchos de ellos tienen un llamado genuino de Dios, pero son personas que ponen la mano en el arado y se entretienen en otras cosas y después dejan las cosas de Dios. Amén. Así que vayamos primeramente al capítulo, al 26, al 26 de la versión de Lucas, o de Mateo, ¿no? Lucas 14, 26, en donde el Señor habla la primera parábola. Antes de empezar dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujeres, a hijos, a hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor aquí? Que yo como que tengo esposa, tengo hijos, tengo padre, tengo madre, ¿debo odiar a mi familia? No, porque entonces no fuera compatible con la enseñanza bíblica, ¿no? De amar. Sino que el Señor lo que está pidiendo aquí es una lealtad incondicional, una devoción y un afecto que, si lo comparo con el afecto que tengo hacia mi esposa, hacia mi madre y hacia mi propia vida, debe asemejarse como odio. O sea, no debe haber entre mi lealtad a Dios, no debe haber comparación. Amén. Lo que el Señor nos recuerda en este día es una devoción completa, sin reservas. Él debe ser el primero. Él no acepta otro lugar. Si alguno no está dispuesto a rendir, si uno de nosotros no está dispuesto a rendir esa devoción incondicional, el Señor nos dice, no puede ser mi discípulo. Las puertas de mi iglesia están abiertas. Puede venir, pero ser mi discípulo, no. Hasta que decidamos entregarle a Dios esa clase de devoción. Al Señor no le gusta nada a medias. En ocasiones he dicho que la gracia no nos costó nada, pero nos va a costar todo, si queremos ser verdaderos discípulos del Señor. La siguiente demanda que el Señor hace es que en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz. Ese es un versículo que se recita mucho, se sabe mucho. Llevar la cruz. Pero ¿sabe lo que significa llevar la cruz? Lo que significaba en los tiempos de Jesús. Cuando una persona veía a alguien llevar una cruz, ¿sabe lo que eso significaba? Que esa persona lo iban a tropar en esa cruz vivo, pero lo bajaban muerto. Era la pena capital de ese entonces. Era como que si nosotros viésemos llevar a alguien en la mano una horca. Sabíamos que iba a morir. Esa persona ya se había despedido de sus seres queridos, de su esposa si tenía, de sus hijos, de su todo. Porque él sabía que no iba a haber el segundo día. Y eso es justamente lo que el Señor, una de las exigencias que el Señor nos da a nosotros. Si tú quieres venir en pos de mí, lleva tu cruz. ¿Qué significa eso? Para nosotros, que no somos judíos, que vivimos más de 2000 años al otro lado del Nuevo Testamento, que el seguir a Cristo nos va a llevar a morir. Es necesario que muramos. ¿A morir a qué? A todo aquello que se ponga a intervenir entre mi relación con el Señor. En todo aquello que se pueda
ser un impedimento en mi servicio a Dios. Morir, dice la palabra, no solamente debo de morir a mis propias pasiones. Debo de morir a aquellas cosas muchas veces que he querido alcanzar. Implica muchas veces morir a ciertos sueños. Yo he escuchado testimonios de ministros que el Señor ha llamado y gente que se ha preparado para y ganaban plata, y el Señor le dice: yo quiero que tú dejes todo eso. Tú vas a trabajar para mí ahora. ¿Por qué? Porque es el Señor. Amén. Y esa es la clase de entrega que el Señor demanda de nosotros. Era una pena capital. Ahora, esto no significa que debemos buscar deliberadamente el sufrimiento. Sufrir sin tener que sufrir, no, como que es irrazonable, ¿no? Aunque entendemos que muchas veces el servicio y nuestro compromiso con el Señor nos va a llevar a esa clase de sufrimiento. De hecho, yo estoy leyendo ahorita el Antiguo Testamento y cómo cada vez que el Señor ungía con su espíritu a aquellas personas que Él iba a usar, esas personas, en vez de ser aclamados y aplaudidos por el pueblo, eran castigados, y todos de ellos eran muertos. Excepto Elías, ¿eh? El Señor se lo llevó. Pero eran muertos. Eso me da a entender a mí que muchas veces la llenura del Espíritu y el sufrimiento no son incompatibles. El ser lleno del Espíritu muchas veces a los apóstoles del Nuevo Testamento los llevó a meterse en problemas. ¿Por qué? Porque Dios les daba una palabra que ellos tenían que decir. Amén. Implica que debemos rasgar nuestro velo. El llevar la cruz implica rasgar la palabra dice que cuando Cristo murió, dice que el velo fue rasgado, el velo del templo. Pero ese velo es un símbolo del velo que muchas veces nosotros llevamos en nuestro interior, que todos llevamos en nuestro interior, que es el velo de nuestra voluntad. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, ese debe ser rasgado para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Ustedes piensan que Cristo, que llevó a cabo la voluntad de Dios, quería ir a la cruz en el Getsemaní? Cuando entendía que ya la hora se le acercaba. Llegó un momento que él tuvo tanto temor que le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay alguna otra forma de que tú puedas llevar a cabo la redención de la humanidad, hazla. Pero después dijo, y esto es lo que lo hace a él tan grande: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dando a entender de que él no quería ir a la cruz. De hecho, él no necesitaba ir a la cruz, pero él lo hizo. Y debemos de entender, cuando entendemos de que él no quería ir a la cruz, pero lo hizo. Yo no sé tú, pero cuando yo pienso en eso muchas veces, eso es un momento de quebrantamiento en la presencia de Dios. Eso es un momento de agradecimiento en la presencia de Dios. Porque él no quería, pero él lo hizo. Y así mismo nosotros muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas que no vamos a querer hacer. Pero como estamos tan agradecidos de lo que Él hizo por nosotros, lo vamos a hacer. Nosotros como creyentes estamos obligados, Señor, iglesia, a sentarnos y calcular el costo. El Señor, como le dije antes cuando empecé, muchas veces Él hacía cosas o decía cosas que hacían que muchos dejaban de seguirle.
Y yo pienso que es algo que él hacía muchas veces deliberadamente, lo hacía intencionalmente. Porque él entendía de que no eran por causa de él, sino que lo seguían por el beneficio. Y yo no estoy en contra, porque muchos de nosotros vinimos, al menos yo vine a los pies del Señor porque tenía una necesidad. Yo no vine porque conocía al Señor o porque lo amaba o porque entendía la magnitud de mi pecado, sino porque tenía un problema. Y vemos que el Señor muchas veces usa esos problemas para entregarse a sí mismo. Amén. Pero el problema surge cuando solamente le seguimos a causa de nuestros problemas. Y solamente doblamos rodillas cuando surge un problema. Muchas veces nosotros, yo lo digo por experiencia propia, por caminar con Dios, cuando estoy en bendición tengo una tendencia a relajarme. Tengo una tendencia a bajar la guardia. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor tiene que entonces apretarme la rienda. Y muchas veces usa la economía, me toca la economía. Porque Él sabe que ahí es que yo voy a doblar nuevamente rodillas. Pero eso no es la voluntad de Dios. Y muchas veces, Señor, perdóname porque soy como te busco solamente cuando tengo necesidad. Entonces llega un momento en que el Señor le dice a esa persona, como me dijo a mí: tu devoción hacia mí debe ser incondicional. Cuando estás en la vaca flaca, como cuando estás en la vaca gorda. Cuando está lloviendo, como cuando está goteando. Debe ser incondicional. Porque Dios, el Señor Jesús, no va a aceptar otra cosa que sea la preeminencia. No va a aceptar otra cosa que sea el centro en nuestras vidas. Él no lo va a hacer. Entonces el Señor nos manda y nos exhorta y nos anima a siempre entregarnos de todo corazón. Abrazar la cruz de todo corazón. Y eso es una decisión. No espera el día de mañana que usted va a sentirse, hoy quiero ser cristiano de todo corazón. No. Todas las fuerzas del infierno y su propia carne van a confabular para que no llegue ese día. Entonces usted tiene que día a día tomar una decisión. Día a día. Hoy voy a seguir a Cristo. Hoy voy a apartarme del mundo. Hoy voy a luchar contra mi pecado. A veces va bien, a veces regular. A veces llego a la presencia de Dios y digo: Señor, soy un miserable. Y no lo digo porque están aquí ustedes, sino que verdaderamente. A veces digo: wow, Señor, bueno, hoy fui tentado pero no caí. Pero a veces digo: Señor, soy un miserable. Necesito de tu gracia. Entonces viene la gracia del Señor y me consuela. Amén. Pero es día a día. Un costo que hay que pagar día a día. Porque la venida del Señor está a las puertas. Yo lo creo, yo sé, yo lo creo. Porque el Espíritu mismo dice la palabra que dice: ven, amados. El Espíritu mismo clama: ven, amado mío. Y yo no sé si ustedes han experimentado, después de salir de la presencia de Dios, que usted sale lleno de la presencia de Dios y con una expectativa de su presencia, de su venida. Eso hace el Espíritu Santo. Que muchas veces nos llena de esa expectativa. ¿Para qué? Para que no perdamos el tiempo en cosas triviales, banales de esta vida. Y enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena e importa. Y el Señor dio dos parábolas. Primeramente habló del hombre que iba a edificar una torre. Y después dio la otra que tiene que ver con un rey que estaba siendo atacado. Ahora entiende que en la primera parábola el hombre tuvo una elección. Él no necesitaba edificar. Él escogió edificar. Pero se sentó primeramente a calcular. En la segunda, el otro hombre, el otro rey,
no tenía elección. Tenía que actuar porque estaba siendo atacado. Y muchas veces nosotros tenemos una actitud de que si no me voy de cabeza al mundo y sigo a Dios así, no tan metido, no tan consagrado, pero tampoco me voy de todo corazón al mundo, está bien. Y el Señor, a través de esta parábola del rey que está siendo atacado, nos dice: tienes que actuar, tienes que tomar una decisión, porque está siendo atacado. Entendemos que cuando nosotros, el creyente, nace de nuevo, el mundo de las tinieblas y Satanás va a comenzar un ataque más frontal. Y tú no puedes escoger. Ya no puedes escoger. Porque Él va a por tu cabeza. Él va a aniquilarte. Entonces, entendiendo eso, entiendo que yo no puedo tener un corazón tibio. Debo seguir al Señor con todo corazón. ¿Por qué? Porque ya estoy siendo atacado. Ya viene todo el ejército del enemigo a atacarme. Así que no tenemos, o sea, no hay opción. El Señor no nos da otra opción. No podemos seguirlo al Señor de medio corazón. Tiene que ser de todo corazón. De todo corazón. Y ese es el reto, mi hermano. Al enemigo no le interesa que usted le siga a Cristo y tenga sus ídolos al lado. Que usted venga a la iglesia y siga con sus cosas raras a un lado. A él no le interesa eso. Él está contento con eso. El mundo no le hace problema cuando usted tiene a Cristo de una mano y tiene al mundo de otra mano. El mundo no, en ese aspecto no es celoso. Pero el Señor sí es celoso. El Señor es un novio celoso, que nos cela con celo santo. Entonces llegará el momento que el Señor nos va a pedir, decir, tenemos que tomar una decisión. Tienen que decidirse. Jesucristo, Dios en el antiguo pacto dice: te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoges. Seguir a Cristo es un reto, mi hermano. Entrar por las puertas de los cielos nos va a costar todo. El que el Señor nos diga en aquel día: bien hecho, siervo fiel, nos va a costar todo. El poder decir como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he batallado, he guardado la fe, nos va a costar todo. Quizás para nosotros que vivimos en este contexto de libertad de religión, no tenga tanto peso esa palabra. Pero para aquellos cristianos que están siendo perseguidos y muertos y encarcelados, esta parábola tiene peso. Porque para ellos significa vida o muerte. Pero para nosotros, hasta ahora, gracias a Dios, quizás no la tomemos con ese peso. Pero llegará un momento que la iglesia va a ser más perseguida. Y dice la palabra, Jesucristo dijo, predestinó de que el hermano va a entregar al hermano para salvar su pellejo. Y entonces, si no tenemos un corazón entregado totalmente, capaz que seamos nosotros aquellos que entreguemos a nuestro hermano. ¿Han puesto a pensar en eso? Porque si no aclaramos las pequeñas pruebas de ahorita, ¿cómo vamos a aclarar esa tremenda prueba? Entonces, si no nos ejercitamos en la piedad, ahorita que es fácil, ¿cómo vamos a hacerlo cuando nuestro pellejo, cuando te pongas a escoger o tu hija o niegas tu fe? Entonces entendemos de que debe ser de todo corazón. Todo corazón. Porque el Señor no acepta otra cosa que no sea todo corazón.
El Señor no se diezmó, no dio su 20%, se entregó totalmente, todo, en esa cruz. Amén. Así que el día de hoy, mi hermano, el Señor y a mí, a usted y a mí, si usted es una persona que ha bajado la guardia, si usted es una persona que le cuesta perseverar, como a mí me costaba mucho perseverar, el Señor siempre da oportunidades. Y nuestro Dios es un Señor que, si bien pone la demanda, pero nos ayuda a alcanzar. Porque nos ha dado su Santo Espíritu. No estamos solos. Para el que quiera vivir la vida piadosa, no está solo. Todo aquel que quiera, el Señor le dice: estoy contigo. Yo soy fiel. Amén. El Señor, como dije antes, el Señor me ha estado hablando acerca de que debo de elevar mi estándar. Elevar. Mi estándar de consagración, mi estándar moral, mi estándar de búsqueda. Si oraba 40, comienzo a dar 1 hora. Si oraba 1 hora, comienzo a dar 1 hora y 20, 1 hora y media. Porque los tiempos lo ameritan. Debe ser una búsqueda constante de Dios. Y elevar el estándar para, primeramente, como dije, para nuestras vidas, para nuestras familias, y también para las personas que Dios va a poner a nuestra disposición, a nuestro encargo. Siempre llevarlos, animarlos a que suban su estándar. O no somos moldeados por la palabra de Dios, o somos moldeados por el mundo. Usted sabe que el mundo, el viernes recibí una noticia que me entristeció mucho el corazón, acerca de un hermano que yo quiero mucho, de otra iglesia donde yo me congregaba, que se había casado. Y le pregunté por tu esposa, y me dijo: no, que nos separamos. Y no es primera vez que yo escucho algo así. Y cuando lo escucho, yo me pregunto: Señor, ¿llegaré yo a envejecer, a hacerme viejo con mi esposa? ¿Llegaré yo a ver a mis hijas criarse y crecer en mi casa juntamente conmigo? Y usted quizás diga: no, quizás usted no ama a su esposa. Ni yo amo a mi esposa, pero yo he pedido algo, que debajo del sol no hay nada seguro. Hoy estoy, puede que mañana no esté. Hoy el Señor me levanta a predicar, puede que el día de mañana yo, por A o B motivo, no es incredulidad ni falta de inseguridad, sino que el Señor me dice que el que no ha caído, cuide que no caiga. No poner mi confianza, no, yo lo voy a hacer. Yo sé que lo voy a hacer, sí. Hay que tener cierta confianza en uno mismo y creer en uno mismo. Pero de confiar siempre en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios. Y vemos como antes lo que no se escuchaba en la iglesia, se escuchan ahora. ¿Por qué? Porque la iglesia ha bajado el estándar. Y ese estándar muchas veces se baja porque los púlpitos bajan el estándar. Y cuando los líderes y los predicadores bajan el estándar, el pueblo va a bajar su estándar. Entonces somos llamados nosotros a predicar esta palabra. A predicar. Nuestro compromiso inicial es con esta palabra, con la palabra de Dios. Así que podemos hacer 2 cosas: o tomar esto que se ha predicado como mera información y acumularla en el rincón donde tenemos mucha otra información y no hacer nada, o podemos tomar esto y hacerlo vivo en nuestras vidas. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé usted, pero yo me he decidido
a entrar por esa puerta. Cueste lo que cueste. Y le he dicho al Señor en oración, si tú ves algo en mí que me va a impedir que en aquel día yo pase la raya, cruce la meta, quítamelo, aunque me duela. Aunque me duela. El pastor predicó la vez pasada acerca del corazón y la importancia de constantemente estar escudriñando su corazón. Eso es algo que yo constantemente hago en oración, escudriñar mi corazón. Porque el corazón me engaña, yo no confío en mi corazón. Porque más engañoso y más perverso, no hay cosa más engañosa y más perversa que el corazón mío. Entonces, entiendo que debo ser diligente. Amén.